Continuamos hasta ahora con esta entrevista que tenemos con uno de los protagonistas de la noticia. Estamos con el general Ricardo Gómez. Él es el comandante del Ejército de Colombia. Señor general, a propósito de este informe que presentaba nuestro periodista Adrián, ¿usted cree que el ELN se ha fortalecido en los últimos años? Y se lo pregunto en el contexto de los últimos ataques que ha venido cometiendo en Colombia. En el conteo seguimos contando con los mismos 1.600 terroristas en armas. Lo otro son las redes de apoyo al terrorismo, que son las encargadas de hacer las acciones terroristas. Dentro de los resultados que se han dado contra el ELN, tenemos 4 cabecillas de segundo nivel. Cabecillas tan importantes como alias Tista, un hombre de más de 40 años en el ELN que fue capturado la semana pasada y encargado de todo lo que es el reclutamiento y perteneciente a la Dirección Nacional del ELN, una estructura supremamente alta dentro de todo el contexto de ELN. Señor general, pero permítame que le insista, ¿por qué si el ELN era un grupo que hasta hace 8 años para muchos estaba acabado, por lo menos estaba reducido, muchos decían que estaba arrinconado, ¿por qué en estos momentos volvió a adquirir tanta fuerza? Todos estos son asuntos de tipo político. Cuando se entran en negociaciones, pues lo que se busca son sacar ventajas en la mesa para las negociaciones políticas y por eso vienen las arremetidas terroristas. Esto es un asunto de la lógica terrorista y de la lógica guerrillera. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros como fuerza pública es seguir desarrollando las operaciones militares en busca precisamente de dar resultados operacionales contundentes contra este grupo terrorista en respuesta a sus actos que hieren no solamente a nuestros hombres, sino también a la opinión pública colombiana. Señor general, según usted me lo decía en una de las preguntas que le hice al comienzo de esa pregunta, usted me confirmó que alias Gonzalo es el autor intelectual de esta acción criminal. Según lo que ustedes han podido investigar, él responde a órdenes de los negociadores de este proceso de paz, los que están en Quito. Este es el cabecilla del frente, Juan Fernando Porras. Es un hombre que ha hecho su carrera delictiva en este frente, comenzando por ser guerrillero raso, después fue encargado de toda la parte extorsiva, de toda la parte de secuestros, después se dedicó al narcotráfico y ahora por ese prontuario delictivo, como es costumbre entre los grupos terroristas, pues asciende rápidamente y ahora es el comandante de este frente que pertenece al Frente de Guerra Nororiental. Es un hombre que tiene varias órdenes de captura precisamente por todos estos delitos que ha cometido. Señor general, yo quiero que en producción me rueden unas imágenes que causaron mucho impacto a comienzos de esta semana. En esas imágenes, en ese video que ustedes ven ahí, se ve un civil disparando contra un integrante de la policía. Es un civil que tiene un fusil, un arma de largo alcance, y ahí ustedes ven esa camioneta en la que él termina huyendo. Estas imágenes fueron grabadas en Tame, Arauca. Señor general, muchos se preguntan, ¿el ejército cómo puede combatir a integrantes del ELN que se camuflan de esta forma como ustedes están viendo en pantalla entre la población civil? ¿Cómo dan ustedes esa persecución, esa guerra en contra de estos integrantes específicamente en la región de Arauca? Es difícil. El contexto mismo de la acción terrorista por pequeños grupos lo hace más complicado, pero lo que hemos hecho nosotros también han sido operaciones muy importantes, porque cuando hablamos de más de 54, 55 capturas precisamente son así, y unas en flagrancia. También nosotros contamos con unidades encubierto que tienen esa capacidad de neutralización, pero como usted lo nota en el video, son acciones de segundos. Aparece un bandido, se baja de una moto, saca un fusil, dispara, viene una camioneta, le frena al lado, lo recoge y se van. Entonces son acciones absolutamente rápidas que lo que requieren es, digamos que más cuidado de la fuerza pública en el sentido de estar con una alerta vigilante permanente, porque estos terroristas también son expertos en buscar objetivos de oportunidad. Y es bastante complicado porque ese video de alguna manera muestra la forma como en este momento está operando el ELN, específicamente en el departamento de Arauca. Señor general, yo quiero que veamos un informe que hemos preparado, una entrevista exclusiva, que logramos tras una exhaustiva investigación. Logramos el testimonio de Jonathan, un joven desmovilizado del ELN que delinquía precisamente en la zona del Catatumbo.
lugar del más reciente atentado terrorista de esta guerrilla. Jonathan, quien hoy colabora con la justicia y está protegido por el gobierno colombiano, reveló cómo esta agrupación ilegal utiliza la frontera como fortín para preparar ataques, cultivar coca, traficar con armas y entrenar guerrilleros con ayuda de las autoridades venezolanas. Atacar blancos fáciles en zonas alejadas y salir corriendo. A esa estrategia se le conoce como la guerra de la pulga. Es una táctica históricamente empleada por el ELN en las zonas donde tiene influencia, sobre todo en el Catatumbo, región donde perpetró el más reciente golpe terrorista que cobró la vida de 5 militares. Los actos terroristas tienen eso, son aleves, son traicioneros. El Catatumbo, además de ser una zona donde confluyen las principales organizaciones criminales como reductos del paramilitarismo, disidencias de las FARC, ELN y EPL, es una región estratégica por su cercanía con Venezuela. Precisamente el programa La Noche habló con Jonathan Salamanca, quien tan solo hace 3 meses se desmovilizó del ELN y ahora es protegido por el Ministerio de Defensa de Colombia. Jonathan relató cómo son las rentas criminales del ELN en el Catatumbo y cómo, según su testimonio, delinquen con auspicio de guardias venezolanos en los 2 lados de la frontera. Sabemos que la zona del Catatumbo es una zona convulsionada sobre todo por la cantidad de hectáreas de coca cultivadas en esta región y además su importancia porque es frontera con Venezuela. ¿Cómo se financia el ELN de lo que usted conoció durante los años que estuvo integrando las filas de esta organización? El ELN se financia con extorsiones, se financia con vacunas, se financia por la misma coca y por las organizaciones que están en Venezuela que transmiten la mercancía de Colombia a Venezuela. ¿Cómo funcionan esas organizaciones del lado venezolano que usted me está comentando? Las organizaciones como los guardias venezolanos, ellos en este momento, por el momento que está pasando Venezuela, la guerrilla le da un cierto porcentaje de dinero para con eso ellos pueden transitar las armas tranquilamente y lo que es víveres, comida, personas, etcétera. Jonathan, ¿usted presenció en algún momento ese tipo de transacciones entre lo que usted llaman los guardias venezolanos con militantes del ELN? Sí, claro, sí, señor. ¿Cómo eran esas transacciones? ¿Eran previamente planeadas? ¿Cómo eran? Sí, eran planeadas. Eso se planeaban 15 días antes de uno pasar al vecino país, porque ahorita la estructura del ELN tiene bases militares allá en Venezuela. ¿Cómo funcionan esas bases militares? ¿Usted estuvo en una de ellas? Sí, claro, sí, señor. Yo estuve 2 años, 2 meses. ¿Y pasan la frontera? Normal. O sea, ya el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es como si fuera, ¿cómo le explico? Como si fuera un ejército más en Venezuela. ¿Y hacen ejercicios armados entre la Guardia Nacional, como usted lo acaba de decir, y el ELN? Sí, señor. ¿Cómo son esos ejercicios? Van a instructores de diferentes países suramericanos y dan las instrucciones a nosotros los guerrilleros y a la Guardia Venezolana. ¿Presenció usted algún alto mando militar de la Guardia Venezolana? Sí, claro, sí, señor, pero no me sé el nombre en ese momento. ¿Y qué instrucciones daba o cómo recibía la plata? Por parte de pesos colombianos. Recibían la plata los instructores. Además del intercambio de armamento con supuestos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la forma como el ELN utiliza la frontera con Venezuela para planear sus ataques terroristas, Jonathan también reveló que miembros de esta guerrilla reparten las cajas de comida CLAP, que son de distribución exclusiva de la Revolución Bolivariana. Nosotros hacíamos organizaciones y le colaboramos en Hermano País con víveres para ellos, con la marca de nosotros, la insignia de nosotros. Pero utilizan también el llamado CLAP. Sí, exactamente, sí, señor. Vuelvo con ustedes, señor general. Hemos presentado este testimonio de un desmovilizado que le asegura a nuestro periodista Oscar Ramírez que él le entregó información a la Fuerza de Tarea Vulcano sobre posibles ataques en norte de Santander, planeados por el ELN. Precisamente esta fuerza militar fue objeto de este ataque hoy en horas de la madrugada. Quisiera saber, ¿usted qué manejo le ha dado a estas informaciones y qué ha sabido de estos testimonios que han entregado estos desmovilizados? Hemos neutralizado 28 intenciones de ataques terroristas.
Aquí todos los días se presentan informaciones de ese tipo y precisamente las neutralizaciones obedecen a eso, a las informaciones que nos dan. Pero estos actos de este tipo, simplemente se desplaza alguno de estos terroristas con otro, llevan las cargas en una moto, como cualquier ciudadano, las instalan y hacen el hecho. Es más difícil, pero de todas maneras también nosotros le damos un agradecimiento a la ciudadanía, porque de las informaciones que nos han entregado es donde hemos evitado acciones terroristas, no solamente contra las tropas o contra la Policía Nacional, sino contra la infraestructura del Estado y en más de una ocasión también contra la población civil. Señor general, ¿el ELN está planeando estos ataques desde territorio venezolano? Y se lo pregunto por la versión que nos ha entregado este desmovilizado. Él dejó el ELN solo hace menos de 50 días y el último ataque fue muy cerca de la frontera que divide y a la vez comparte Colombia con Venezuela. Nuestra frontera es bastante extensa en esta área del Catatumbo, así como en el Arauca, así como en La Guajira. Es una frontera porosa. Si bien es cierto, hay unos puntos de control que son puntos legales, pero hay infinidad de trochas y puntos que son ilegales. Nuestro ministro de la Defensa va a tener una reunión con el ministro de la Defensa del vecino país precisamente para tratar estos temas sensibles para ambas naciones, ya que también significa el paso de mucho contrabando y en ese sentido, pues nosotros también estamos desarrollando operaciones en contra del contrabando. Señor general, ¿usted tiene conocimiento si la Fuerza Armada Bolivariana está apoyando al ELN en este momento? ¿Tienen ustedes información de inteligencia sobre esta denuncia que también hace este desmovilizado? No, nosotros no tenemos esa clase de información. Son temas que tratarán los dos ministros. Esperemos los resultados de esa reunión. Señor general Ricardo Gómez, yo le agradezco el tiempo que le ha entregado a nuestros televidentes y esperamos que en los próximos días tengamos más noticias de esta investigación que ustedes están adelantando en terreno para establecer quiénes fueron los responsables y capturar a estos integrantes del ELN que atacaron esta patrulla militar. Muchas gracias, señor general. Muchas gracias a ustedes y déjeme decirle que estuve en la clínica visitando a nuestros heridos. Tenemos un hombre que salió de una cirugía por fractura de fémur. Hablé con los otros 8 heridos, están conscientes y de verdad que admiro la fortaleza del soldado colombiano. Ellos lo único que me decían era: mi general, esperamos sanarnos rápido y volver al área de combate. Señor general, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con John Eric Pérez. Él es el hermano del militar Gabriel Alonso Pérez, uno de los 5 soldados del ejército colombiano que fue asesinado hoy en horas de la madrugada por parte de una milicia del ELN, según nos lo ha confirmado el general que en este momento está en la zona, el general Ricardo Gómez. Vamos a una primera pausa, los invitamos a que participen en el programa La Noche a través de esas cuentas de Twitter que ustedes están viendo en este momento en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Terrorismo ELN y responder la siguiente pregunta. El ELN promete una tregua y al mismo tiempo asesina a 5 militares. ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta del gobierno nacional? Vamos a una pausa a comerciales, los dejo con las imágenes, los rostros de esta tragedia, los militares que hoy fueron asesinados por el ELN. Ya regresamos con La Noche.